¿Tienes dudas cómo poder hacer una cuantificación BIM correctamente? Bueno, nuestro compañero Eric Humansor te va a mostrar y te va a indicar algunas recomendaciones que debes de seguir antes de poder crear tu modelo BIM. ¿Para qué o qué? Porque recuerda, lo más importante de generar un proyecto es saber cómo vamos a gestionarlo a lo largo del ciclo de vida. Entonces, si te interesa este tema, quédate hasta el final del video. Un precio razonable. Si te interesa nuestro contenido, suscríbete. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuamos con el video. Hola, muy buenas con todos. Les saluda Eric Humansor. En esta oportunidad estaré resolviendo una duda que nos hicieron llegar a través de nuestros canales, la cual dice de la siguiente manera: ¿cómo hacer desde un inicio un buen proyecto para que después su cuantificación sea precisa? ¿En qué hay que poner suma atención para sacarle provecho al modelo en todas sus partidas? Después de presentar la duda a solventar, podemos destacar los siguientes criterios que de alguna forma nos ayudarán a contribuir y resolver el objetivo de esta intervención. El número 1, pues tenemos que definir en qué posición te encuentras dentro del proyecto. Como punto número 2, el tipo de contratación, y por último, el definir las fases del proyecto. En el número 1, primero debemos recordar cómo se hacía antes de esta metodología para poder obtener una cuantificación exitosa. Partiendo de ahí, sabemos que existe una cadena de suministro a lo largo del proyecto. Para ello, tenemos distintos miembros, entre ellos los diseñadores, los contratistas y por último los coordinadores. Cada uno de ellos se enfoca en hacer una actividad en específico. Y ahora, si se utiliza la metodología BIM en el proyecto, los alcances del modelo en cada etapa del proyecto tendrán que definirse y coordinarse entre cada uno de los involucrados que seguirán en este proyecto para que este sea un modelo BIM ideal y no como muchas veces pasa, ya que se rompe el proceso y los contratistas terminan haciendo otro modelo BIM diferente al del diseñador porque no se pusieron de acuerdo en una u otra razón. Literal 2 sería el tipo de contratación. Por otro lado, el tipo de contratación es fundamental. En este caso, yo como diseñador necesito saber qué tipo de contratación ha tenido ese proyecto. Sabemos de que existen diferentes tipos de contrataciones, como por ejemplo el que diseña, construye y licita, o diseña y construye, un coordinador manage que toma el riesgo, un proyecto integrado, etc. Entonces, a partir de eso, voy a saber cuál es el alcance que puede definir en mi proyecto. En este caso, yo como un diseñador. Vamos a poner el ejemplo que existe en la etapa de la construcción: el diseño, licita y construye. En este caso, yo como diseñador no voy a tener una relación directa como el contratista, por lo cual mi modelo BIM tal vez no cumplirá con los requisitos que él necesita para cuantificar. Por lo tanto, es muy difícil determinar de forma exacta cómo va a ser la cuantificación del proyecto. Sin embargo, puedo tomar en consideración cuáles son mis alcances de entrega para el cliente. En este caso, si soy calculista, a lo mejor lo único que voy a entregar van a ser los volúmenes gruesos de la obra. Algunas reducciones que nosotros sabemos como calculistas que es un proceso constructivo, podemos también considerarlo de forma intangible dentro de este modelo. Ahora, si nos posicionamos en la misma situación, pero como un diseñador arquitectónico, pues lo más seguro es que yo esté la mayor parte del tiempo en el proyecto dirigiendo sobre todo las especificaciones de materiales y recibir toda la parte estética, y sobre todo revisando que mi obra o mi proyecto pueda ser realizable, que no exista alteraciones dentro del presupuesto contractual. Por otra parte, en la ingeniería estructural, pues lo que más me conviene es modelar los elementos por niveles para poder identificar cuál va a ser el aumento o disminución del peso volumétrico de los materiales, por ejemplo el concreto o el acero estructural, etc. Podemos dar un aproximado de esto, sin embargo no va a ser muy realista, ya que al final un contratista va a ser el que lo va a diseñar o modificar en última instancia, y ellos cambian su proceso de diseño en ciertas ocasiones. Entonces, para este caso, mi modelo pues va a ser bastante sencillo de modelar como parte del estructural. Lo único que tengo que controlar es que esté bien modelado, los elementos bien segmentados por niveles, para que cuando llegue la etapa de la cuantificación, el coordinador o el arquitecto segmentarlos más fácil toda esta información. Ahora bien, si hablo como arquitecto, tenemos que definir algo bien fundamental, y lo es el nivel de detalle gráfico, que nos va a servir para poder cuantificar de forma más certera, y esto pues lógicamente depende de los alcances que tenemos presentes dentro del presupuesto.
Podemos empezar cuantificando la diversidad de elementos modelados, pudiendo incluso obtener costos completamente paramétricos. En resumen, todo va a depender de qué rol está desempeñando dentro de la construcción y o proyecto a elaborar, para saber los objetivos que se considerarán cuando se va a modelar. En el punto 3, pero no el menos importante, tenemos que es de suma importancia determinar en qué fase del diseño me encuentro. Tomando las fases de diseños americanas, por ejemplo, en el caso cuando estamos en desarrollo del diseño, pues todavía podemos darnos el lujo de cuantificar los elementos con un costo paramétrico. Pero si ya nos encontramos en una etapa de documentación y nosotros somos los encargados de coordinarlo, pues lo más seguro es que vamos a tener una generación de modelo más específico. En este caso, dividiendo por piezas, por acabados, por áreas, por longitudes, dependiendo del elemento que vayamos a modelar y cuantificar. Por consiguiente, podrán notar que seguimos dependiendo de las actividades que se hacían anteriormente. Sin embargo, ahora, como estamos iniciando en el modelado, se nos olvida todos estos elementos bien claves. La recomendación es muy simple, y es que debemos retomar esos criterios para poder volver a diseñar de la forma más correcta, y en este caso podemos fraccionar el modelo de una forma más eficiente para obtener los resultados idóneos. Ahora les presentaré unos datos de interés, los cuales nos servirán para sustentar o indagar un poco más a fondo sobre el tema que antes hemos mencionado. Por último, no me queda más que agradecerles y decirles que fue un gusto compartir con ustedes y espero que este video sea de mucha utilidad. Los invito a suscribirse a nuestro canal y estar pendiente de nuestras plataformas digitales